Una video. Tiene grabación. Ya, ahora se inicia, por favor. ¿Qué tengo que hacer, no? Sí. Muy buenas noches. Reiniciamos el dictado de las clases correspondiente al día viernes, perdón. El punto que trataremos ahora es la formulación de la misión, no sin antes determinar algunos considerandos que hemos venido tratando en lo que significa la formulación del plan. El plan también tiene pues su parte filosófica, que lo constituye la visión y la misión. Estos dos conceptos que guían el accionar de las organizaciones nos permiten establecer claramente cuál es la visión de futuro que tiene la organización desde el mismo momento que define su misión. La misión es un término que se ha asimilado en los últimos años, pero que comúnmente conocemos o lo conocemos en las organizaciones como la naturaleza de creación o la naturaleza y finalidad que tiene la organización. En el caso del sector privado, lo vamos a ver contenido en un documento de gestión que se denomina el Estatuto de Creación de la Empresa. En el caso del sector público, lo tenemos en las normas que crean estas organizaciones públicas y que muchas veces son creadas a través de una ley o decretos legislativos u otro tipo de norma que está dentro de lo que significa la jerarquía de normas en el sector público. Lo importante de esto es que nos permite establecer claramente para qué se ha creado una institución. Y esto es lo que hoy acuña el término de misión de la organización. Y podemos decir un concepto que la misión se constituye como la razón de ser de una institución. Y además de ello, su elaboración sí es un poco más compleja, por tanto que aquí establecemos lo que va a ser en el presente las actividades que se van a realizar para poder cumplir esta misión. Entonces, la visión de futuro, o la visión, la vemos en el largo plazo y es una imagen, objetivo, que establecemos hacia dónde queremos ir con lo que significa el accionar de la empresa, el accionar de la institución o el accionar comúnmente de lo que es una organización. Entonces, visión y misión son dos términos que van de la mano, una establecida para el largo plazo, el futuro, pero partiendo fundamentalmente de lo que significa en el presente la institución. Y esto nos lleva pues a efectuar de una mejor manera lo que significa el diagnóstico de la organización. Aquel punto que hemos visto en clases pasadas y que lo que buscamos es establecer cuál es la realidad de la situación que se está analizando en ese momento a efectos de poder planificar, ¿cierto?, el accionar de la empresa en el largo plazo.
Y esto lo dejábamos definido al inicio de las clases, en el que establecíamos que el horizonte de planeamiento define, pues, si el plan es de corto, mediano y largo plazo. Y en la evolución que ha tenido esta herramienta importantísimo, ¿no? El proceso de planeamiento se inicia más para el largo plazo, ¿no? Y en el cual establecemos un horizonte determinado que también nos lo define cómo es que evolucionan las variables a nivel interno de la empresa y a nivel externo de la empresa. No olvidemos que las organizaciones se deben fundamentalmente a su entorno. En otras palabras, las organizaciones van a estar condicionadas por el entorno. Consecuentemente, un análisis concienzudo de la realidad nos va a determinar lo que buscamos siempre, establecer cuál es la situación real y que muchas veces esta situación real nos determina una situación no deseada. No deseada porque lo que encontramos son problemas, problemas que dificultan el desarrollo de la organización. No el crecimiento, sino el desarrollo. Entonces, en planificación hablamos fundamentalmente planificación para el desarrollo. Y esto lo hemos podido observar de cómo la rigurosidad que debe tener un diagnóstico a efectos puede determinar con evidencia cuáles son los principales fundamentales o prioritarios que debemos plantear con el accionar de la empresa en la actividad que le corresponde desarrollar. Es el caso del sector público. Entonces, estos dos aspectos, que son lo que constituye el aspecto filosófico del plan, llevan cierta complejidad en lo que significa definir el norte de la empresa. ¿Qué es lo que esperamos de la empresa en 4, 5, 6 años? ¿No? Que eso ya también lo definimos de lo que puede estar significando el resultado del diagnóstico. Y en este aspecto quiero hacerle recordar que lo fundamental en el diagnóstico es establecer las mejores herramientas existentes para poder acercarnos básicamente a una realidad. Y si esto es así, es posible pues plantear un horizonte de solución y lograr los objetivos que aspiramos en lo que es el desarrollo de la organización. Y en esto tiene mucho que ver un concepto que se ha introducido, una herramienta de análisis que se ha introducido para determinar ya no el aspecto de diagnóstico, sino tal vez el aspecto de la prognosis, es decir, plantear cuáles serían las alternativas de solución ante esa problemática que encontramos. Me estoy refiriendo al análisis prospectivo, que es una exigencia ahora en el sector público a través de las normas técnicas y legales que establece el CINEPLAN a propuesta del CEPLAN, que es el ente técnico de este Sistema Nacional de Planificación, actualmente en formación, en crecimiento, pero que viene aportando mucho en el aspecto de la planificación desarrollada por el sector público. Entonces, la misión, decíamos, se constituye en la más compleja y difícil por cuanto debe ser un enunciado breve y claro de las razones que justifiquen la existencia de la organización, el propósito o las funciones que desea satisfacer. Su base principal de la visión, evidentemente, serán los consumidores y los métodos fundamentales a través de los cuales se pretende cumplir este propósito. Entonces,
estableciendo pues qué cosa o cómo formularíamos nosotros la misión. Ya hemos visto cómo la visión responde a una serie de interrogantes que debe estar contenido en la redacción. Y también afirmábamos en la última clase que el aspecto de la redacción, en general en el plan, debe procurar establecer, si bien es cierto, un lenguaje técnico, pero un lenguaje técnico expresado en el aspecto más comprensivo de lo que puede significar la lectura y la acción que determine de esa lectura que se determina en los planes. Entonces la visión y la misión son mucho más aspectos del plan que deben estar claramente establecidos con una profundidad de análisis, no visiones o misiones que van a significar 2, 3, 4 páginas. Ya eso no es posible. Orientar bien el trabajo que harían aquellos que tienen la responsabilidad de implementar el plan. Entonces, concretizando pues, la visión debe proporcionar, ¿no?, un contexto, ¿no?, que establezca el campo en el cual se competirá, determine la manera como se asignarán los recursos, el modelo general de crecimiento y dirección para el futuro. Estos aspectos que estamos mencionando es el preámbulo que tenemos nosotros para poder determinar, ¿cierto?, cómo es que vamos a poder describir o formular la visión de futuro. La misión, perdón, que establezca la razón de ser de la institución. Entonces nosotros, particularmente los que nos dedicamos a ello, ¿cierto?, procuramos que el trabajo, la organización para la planificación siga estableciendo un trabajo en equipo, ¿no?, no solamente para la fase del diagnóstico, sino también para poder nosotros establecer esta misión con una claridad que le entienda no solamente los responsables de la ejecución del plan, sino todos aquellos trabajadores que forman parte de la institución. Aquí debemos precisar que los planes se realizan y se formulan para toda la organización. Y todos los que integran la organización deben conocer, ¿cierto?, a profundidad lo que significa el plan de desarrollo de la institución. Por eso es que al final casi del curso vamos a establecer algunos lineamientos de cómo implementar el plan de desarrollo en una organización. Entonces la misión, en un concepto preciso, consiste en dar claridad de enfoque a los miembros de la organización, hacerlas comprender de qué manera se relaciona lo que hacen con un propósito mayor. Esto es muy importante y en lo que se incide mayormente para los trabajadores de una empresa. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en la actividad privada, ¿no?, en aquellas empresas que venden servicios o venden productos o realmente realizan todas estas transacciones comerciales, el público y los trabajadores siempre ven
la visión y la misión en los principales entes organizativos de la organización. Vale decir, tenemos publicada la visión y se tiene publicada la misión. Eso para que también el público comprenda y tome conciencia de la importancia que tienen las organizaciones, ¿no?, en lo que significa la satisfacción de sus necesidades. Entonces, la visión, como aspecto importante, en su formulación debe estar generando, ¿cierto?, una claridad en lo que va a significar la función o funciones que va a desarrollar la organización, ¿cierto? Aquí se establece un poco el cómo va a lograr, ¿cierto?, esa finalidad que tiene la empresa. Es decir, cómo puede estar logrando la razón de ser de la institución, ¿cierto? En cierto modo, como veremos más adelante, el objetivo nos define qué es lo que queremos hacer. Pero las estrategias nos está definiendo cómo deberíamos hacer. Y ese cómo debemos hacer las cosas son ya establecidas a través de las actividades producto de las funciones que tiene que desarrollar la organización. En el inicio del curso decíamos que el Estado peruano cumple funciones, ¿no?, para poder lograr finalmente el bienestar general de la población. Y partíamos de unas funciones primigenias y que esa implementación de esas funciones nos determina que hoy el Estado peruano base su funcionamiento en 23 funciones que están graficadas en el presupuesto general de la República, en el presupuesto del sector público, como se denomina en la ley. Igualmente tenemos aquí, o sea, las dos funciones básicas de una organización privada, ¿no?, está en producir y en la otra gran función es vender. Pero para poder producir, ¿cierto?, hay que realizar una serie de actividades que nos permitan finalmente tener el producto que se va a vender. Lo mismo sucede para su venta. Hay que generar una serie de actividades, una serie de funciones para poder lograr vender el máximo de lo que se produce. Entonces, en ese sentido, si miramos el sector público, ¿no?, cada función que ha determinado el Estado está totalmente implementada a efectos de poder lograr lo que busca la ejecución de esta función. Por ejemplo, la función de agricultura o la función agrícola. Eso lo ve el Ministerio de Agricultura. La función financiera. ¿Quién lo ve la función financiera? El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? La función de energía y minas, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas funciones están institucionalizadas y cada una de ellas es a través ya sea de los ministerios, de las empresas públicas o de las instituciones públicas, como el caso de las instituciones de los subgobiernos, tanto regional como local, municipalidades, en lo que significa las funciones derivadas de los gobiernos locales y los gobiernos regionales derivados pues de este proceso de regionalización que todavía seguimos en una situación incipiente de esta situación. Entonces, nos estamos refiriendo, en el caso del sector público, que el país, en este caso, el país cumple sus funciones. Y para ello se organiza, pues.
se institucionalizan a efectos de poder también buscar estos objetivos institucionales, que no es otra cosa que los objetivos de desarrollo que esperan la sociedad en su conjunto. Lógicamente, la segunda interrogante es definir en la formulación de la misión, establecer ahí para quién desempeña esta función o funciones la organización, es decir, hacia quiénes están dirigidos, quiénes son los que deberían beneficiarse con los resultados de esta función que determinan o se determinan para las diferentes instituciones del sector público. También la descripción o la formulación de la misión debe estar conteniendo cuál es la situación real de la organización, en qué momento se encuentra, si es líder o no es líder de la organización, si de alguna manera está obteniendo buenos resultados o no. Entonces, y eso es un aspecto fundamental en el caso del sector público, porque quienes usufructan de estos beneficios ven pues que el costo de la retribución de este servicio o de este bien que hace el sector público o la sociedad está al alcance de ellos en lo que significan las tarifas del servicio público. No olvidemos que esto lo aclaramos también al inicio. En el sector privado hablamos de precios, ¿no? El precio de mercado. Pero en el sector público hablamos de las tarifas del servicio público, ¿cierto? Aquellos servicios que uno va y busca en los ministerios, en los municipios, en el gobierno regional, y que a veces están establecidas también por unas tasas. Y por otro lado, pues las tasas impositivas, que también reportan la captación de ingresos a través de la tributación. Entonces, mostrarle al público, a la sociedad, el buen funcionamiento de una organización significa pues que la organización la sociedad se ve comprometida con la retribución al servicio que le brinda estas instituciones, ¿cierto? Por ejemplo, observamos en los gobiernos locales, ¿no? O sea, nosotros buscamos plantear, ¿no?, la visión en los diferentes planes de desarrollo de estos gobiernos locales, ¿no?, resaltando el esfuerzo que hacen los gobiernos para que se brinden los servicios que demanda la población, en este caso lo que se conoce como servicios públicos, el servicio de baja policía, el servicio de seguridad ciudadana, el servicio de parques y jardines, ¿no?, ornato de la ciudad, y todos estos aspectos se trata de mostrarlo con calidad, con una amplitud de cobertura, a efectos pues de que la población responda en lo que significa el cobro por estos servicios. Sin embargo, cuando estos servicios son deficientes, ¿no?, la población opta por no cumplir con el pago de estos servicios. ¿Y qué es lo que genera? Genera pues una baja captación de los ingresos del municipio, y sabemos muy bien los que hemos estado por estas actividades de los gobiernos locales, sabemos muy bien que gran parte del presupuesto lo financian los ingresos directamente recaudados por el municipio. Entonces, cuando el presupuesto que se formula anteladamente, ¿cierto?, programa una captación determinada,
en la práctica de pronto esa captación no se realiza. Y esto es lo que genera los grandes déficits y que no permite atender algunas prioridades que tienen los trabajadores en lo que significa sus sueldos y salarios. Finalmente, establecer este interrogante relacionado con el por qué existe la organización, es decir, la razón de ser de la organización. El orden que está aquí en cuanto a las preguntas que debe responder el planteamiento de una misión no es un orden de prelación. Lo que queda esto a criterio de cómo formular y plantear una misión de tal manera que cumpla su cometido que veíamos anteriormente respecto a la claridad de acciones que debe asumir todos los trabajadores, ¿no? Porque están comprometidos con esta misión. Y les decía que esto también se formula a través del equipo de trabajo. Si bien es cierto, el responsable de conducir la organización, que puede ser un ministerio, que puede ser un gobierno regional, que puede ser un municipio, tiene sus ideas referidas a esto, pero estos aspectos de la visión son visiones institucionales, no son una visión individual. No es una misión individual tampoco, son visión y misión institucional. Entonces, esto obliga a que estos dos conceptos de visión y misión sean totalmente consensuados con todos aquellos que intervienen en la formulación del plan de desarrollo de la institución. Entonces, para resumir, en estos interrogantes que se orientan más al sector público, dice, ¿qué somos? El qué somos es el concepto de la organización, que es la razón de ser. Entonces, ¿qué tipo de institución somos? Identidad de la institución, reconocimiento político. Es un aspecto importante. Por tanto, decíamos que esto era uno de los requerimientos básicos que los órganos de gobierno, que vienen a ser los representantes políticos de la organización, deben, ¿cierto?, no solamente consentir el proceso en sí, sino también apoyar el proceso. Y por eso es que se le busca su participación. Entonces, el reconocimiento político viene cuando en la norma que aprueba el plan, ¿cierto?, esté establecido imperativamente lo que debe ser la misión de la organización, ¿cierto? No podemos actuar fuera de lo que significa la misión institucional, ¿cierto? Es decir, no podemos hacer lo contrario de lo que postula los objetivos que se derivan de la visión y misión, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede decir que el llegar con síntomas de embriaguez, el llegar tarde continuamente, eso ya está significando unas faltas de carácter administrativo y que de acuerdo a los reglamentos de la institución y también de la ley del servidor público, ¿cierto?, tienen una penalidad. Penalidades que muchas veces van a la destitución en el cargo del trabajador. La visión, y sobre esto que no está en este módulo, si pudieran tomar nota,
¿no?, de un concepto muy consciente de lo que significa la misión, nos dice lo siguiente: es el motivo o la razón de ser por parte de una organización. Esta misión motiva y enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo que el grupo o el individuo está realizando en un momento dado, ¿no? Es decir, si alguna diferencia podemos sacar de visión y misión, es esta situación. La visión, decíamos, es de largo plazo, es más de carácter ideológico, de proyección de lo que esperamos en el futuro. Pero la visión ya es algo más concreto, la misión es algo que ya nos está llevando a la acción, es un aspecto del presente, en cierto modo, ¿cierto? Pero que ese presente, como decíamos también en alguna oportunidad, ese presente en lo que significa el desarrollo de sus actividades o el desarrollo de la función, tiene presente este ideal que nos hemos fijado en la visión de futuro. Entonces, el plan tiene una razón de ser, y la razón de ser del plan está reflejada en la visión de futuro de la organización. Esto es lo que se concibe ahora de esa manera, lo que es el planeamiento estratégico, ¿cierto? En algún momento también decíamos que la planificación, ¿cierto?, parte de las decisiones del presente para poder diseñar nuestro futuro. Y algunos autores la definen como el futuro de las decisiones actuales, ¿cierto? Debemos actuar hoy, pero en función de esta perspectiva que nos hemos fijado y que está establecida en la formulación de la visión, con B dentilabial. La visión de una empresa depende de la actividad que la organización realiza, así como del entorno en el que se encuentra y de los recursos de que dispone. ¿Esto? Clarísimo. ¿Esto? Dice, depende de la actividad que la organización realiza. La actividad que la organización realiza ya está definida. Está definida precisamente en la naturaleza de creación de la empresa. Sin embargo, también depende de un entorno, ¿cierto? Y por eso es que nosotros, el diagnóstico que hacemos de la institución es un diagnóstico integral, es decir, no solamente diagnosticamos la institución, sino también el área de influencia institucional. Esta es un factor muy importante que los que vamos a desarrollar la función planificadora en una organización debemos tener muy en cuenta. De ahí que en algún momento alguien, no tengo muy claro quién fue el que determinó esta herramienta del FODA, ¿cierto? Se aplica el FODA cuando tenemos todo un diagnóstico integral, porque el FODA en cierto modo es un acrónimo que nos significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, creo que todos ustedes saben muy bien que el entorno está determinado por las oportunidades o por las amenazas que representa este entorno. Amenaza que también es conocida como riesgos, ¿no? Y el riesgo es un factor latente, ¿cierto?, en toda actividad. No hay actividades, no hay organizaciones que no tengan, ¿cierto?, como una condicionante el factor riesgo, ¿cierto? Si esto no lo tenemos así, de seguramente que vamos a fracasar, porque la existencia del riesgo
nos permite tomar las previsiones del caso, no para eliminar los riesgos, sino para mitigar los efectos que genera este fenómeno cuando se presenta en la realidad. Entonces, este entorno es un condicionante y un aspecto fundamental a tener en cuenta en el desarrollo organizacional del sector público. Decíamos también de los recursos de que se dispone, otro factor que determinamos nosotros en el diagnóstico. Cuando estamos haciendo el diagnóstico institucional, ¿cierto? Lo que estamos observando ahí son los recursos, las actitudes y las capacidades que tenemos a efectos de poder cumplir con el proceso de desarrollo conforme se establece en el plan de desarrollo de la institución. Decíamos que la implementación de las políticas conlleva el uso de los recursos de toda naturaleza, recursos que, si queremos lograr los objetivos de desarrollo, ¿cierto?, debemos tenerlos debidamente previstos en lo que se conoce como el presupuesto institucional. Y esto es un trabajo muy importante y que debe ir de la mano entre el área de los planes y el área de la programación presupuestal, que tienen como dos órganos estructurales todas las oficinas de planificación en el sector público. Pero a veces, muchas veces tenemos un divorcio en lo que significa la ejecución presupuestal, que se alejan muchas veces de los objetivos de desarrollo que se han programado. Y esto es lo que no se tiene en cuenta aquellos que ejecutan, ¿cierto? Que si estamos haciendo un presupuesto, si estamos programando un presupuesto, este presupuesto obedece a la implementación de los objetivos y estrategias del plan. Entonces, si desviamos algunos recursos hacia otros objetivos que no han sido considerados en el plan, va a ser imposible cumplir finalmente con ello. Y eso es lo que genera los grandes problemas en la institución. Y esto del conocimiento de la cantidad de recursos que tenemos, ¿cierto? Es lo que nos establece, pues, esta parte de la aplicación del FODA, de las fortalezas y de las debilidades, ¿cierto? Entonces, esto me confirma una vez más que esa es una manera de cómo interpretar el diagnóstico estratégico que hacemos para las organizaciones. Podríamos haber utilizado hoy algunas empresas del sector privado, utilizan la cadena de valor, un aporte que hace Michael Porter a partir de la década del año 82, en la década del 80, en la que, incluyendo lo que es el análisis industrial, que más es un análisis del corto plazo, porque son los factores que están directamente relacionados con la organización, pero son factores del entorno, ¿no? Creo que todo administrador conoce muy bien lo que es el análisis de las 5 fuerzas. Pero este es un entorno directo, es un entorno que, por ser directo, es el día a día que se enfrenta a la organización con este tipo de variables. Pero hay el entorno indirecto, que son los factores básicos de toda actividad económico-social, ¿no? Como por ejemplo el factor económico, el factor social, el factor tecnológico, el factor demográfico, el factor ambiental, ¿no? Son factores que de alguna u otra manera en ciclos se presentan o están en constante cambio y que obligan a las instituciones a
tener en cuenta en su proceso de planeamiento estos factores de cómo influirán, ¿no? Ya sea para aprovechar los cambios que ofrece el entorno o también para defenderse de los riesgos que el entorno ofrece también. Entonces, que son las oportunidades o son las amenazas. Pero hoy en el sector público estamos utilizando más el análisis prospectivo, en la que evidentemente esto significa los escenarios que debemos plantear y dentro de esa probabilidad o de esa posibilidad de tener diseñado este largo plazo, también cuantificarlo en términos de recursos y con todo ello determinamos si es posible llegar a establecer un plan, ¿cierto? Y lo cual no significa que el ente planificador siga trabajando en ello, es lo que va a significar la posibilidad de los otros escenarios. Es decir, debemos acostumbrarnos a tener el plan de desarrollo formal y también debemos tener esos planes coyunturales que prevén, ¿cierto?, la posibilidad de solucionar, ¿cierto?, algunos aspectos que no se han tenido en cuenta en el plan de desarrollo formal. Entonces, lo que comúnmente ahora dicen, pues este es el plan A, pero sin embargo, siempre hay que tener en la mano o bajo la manga lo que significa el plan B, como un plan alternativo, un plan de coyuntura o un plan de contingencia, que así se llama también en el sector de la administración pública. Como siempre hemos dicho, no sé si habrán algunas interrogantes, algunas preguntas o algunos aspectos de aclaración a efectos de poder ir avanzando y despejando todas las dudas que podamos tener en estas clases que venimos desarrollando. El chat está. Chat, Sí. aquí. Está. Lea la pregunta para que los demás escuchen. Bien, estaba leyendo aquí una intervención, dice FODA muy importante para las empresas, fortalezas ante las adversidades que puedan pasar, oportunidades que se nos presentan y aprovechar lo máximo, amenazas que debemos rescatar de ello, debilidades, reforzar nuestras herramientas ante cualquier situación. Bien, cuando hablamos del análisis FODA, este análisis concluye en una matriz que establece el cruce de la combinación de las fortalezas y del aspecto de la experiencia y de la intuición ante estas fortalezas
debilidades por parte de la institución y las oportunidades y amenazas por parte del entorno, ¿no? Entrecruzamos estas variables que hemos encontrado en ambas situaciones y podemos determinar, ¿cierto?, las estrategias que van a estar en el cuadrante del cruce, que determina, por un lado, una fortaleza con una oportunidad, lo que vienen a ser las estrategias FO. Por otro lado, las fortalezas con las amenazas, que vienen a ser las estrategias FA, ¿no? En el caso de las fortalezas con oportunidades, estrategias FO, lo que estamos planteando ahí es sacar el máximo provecho de lo que estamos considerando, ¿no?, como fortaleza y oportunidad. Esto un poco consolida, por ejemplo, las fortalezas institucionales. No olvidemos que el análisis FODA, ¿no?, realmente aquí, como quiera que estamos en un diplomado y el tiempo para ello es corto, el análisis FODA también se somete a un análisis de sensibilidad, porque puede ser que de un año a otro año la fortaleza se convierte en debilidad o la oportunidad se convierte en una amenaza. Y entonces tenemos que, y esto es lo que nos decíamos anteriormente, esto nos lleva también a plantear, decíamos, estos planes de contingencia o estos planes coyunturales que es producto de estos cambios que uno no los espera. Porque a veces lo que genera esta situación es que los riesgos son fenómenos que de alguna manera tienen alguna información. Son ciclos, se presentan de acuerdo a algunas características ambientales, pero lo que sí no tenemos conocimiento nosotros son de las llamadas incertidumbres. Y la incertidumbre es otro fenómeno también muy más complejo que un fenómeno de riesgo. En incertidumbre no tenemos nosotros ningún conocimiento de si se haya presentado o no se haya presentado, si cuando se presentó qué tratamiento se le dio, no conocemos nada sobre eso. Y a veces hemos tenido, en el caso de la economía peruana, hemos tenido estos fenómenos que de alguna manera nos han originado grandes crisis, no solamente económicas, sino también sociales. Entonces, aquí hay todo un tema de profundidad del diagnóstico y manejar también estos elementos de interpretación de diagnóstico, como lo que estaba mencionando, el FODA, la cadena de valor, el esquema de Chicago que le conoce como el esqueleto de pescado, la matriz de Pareto. El esquema de Pareto también es otro aspecto importante para poder interpretar un diagnóstico. Pero lo importante del FODA es que nos permite ya plantear algunas estrategias, ¿cierto?, que se van a derivar de los objetivos, ¿no?, que tendríamos que plantear, ¿cierto? Pero se adelanta que esta combinación, ¿no?, nos conviene o no nos conviene ese tipo de estrategia. Esa es la respuesta que puedo darle a esta intervención, importante, por cierto. Muy bien. Si no hay otra
Decíamos en la clase correspondiente al diagnóstico, ¿no?, que este diagnóstico, ¿cómo lo realizamos? Como estamos en un proceso hemos organizado nuestro proceso a través de la formación del equipo de trabajo, donde es un proceso participativo de la formulación del diagnóstico y la elaboración del plan. Entonces, con toda esta teoría que habíamos hablado del diagnóstico, nosotros convocamos, cuando yo digo nosotros nos estamos refiriendo al área de la planificación, o sea, al área responsable de la función planificadora, que comúnmente se llama oficina de planificación en la mayoría de las instituciones del sector público. El jefe de la oficina de planificación, vamos a decir así, este jefe convoca a todos los actores del proceso de desarrollo de la organización, gerentes, jefes de oficina, técnicos experimentados, profesionales experimentados, ¿no?, auxiliares, obreros experimentados. Para ello, ya hemos dicho claramente que cuando se convoca a esta reunión, a todos se le convoca y se le pide como requisito en su participación la información correspondiente a sus funciones o responsabilidades que desarrollan en la organización. Todo viene con su información, ¿cierto?, registrada, y el jefe de planificación nombra sus dos facilitadores, uno o dos facilitadores, y sus diversos monitores, que son los técnicos que trabajan en la oficina. Son los técnicos responsables de elaborar el plan, es decir, redactar el plan una vez que el equipo terminó con su tarea, ¿cierto? Entonces, en el diagnóstico, ¿qué tratamos de descubrir en el diagnóstico? Hemos dicho dos aspectos muy importantes. Determinación de la problemática existente en la organización y cuáles son sus potencialidades de la organización. Se estoy repitiendo lo que dije en la clase pasada, ¿cierto? Ahora, con todo este trabajo, una vez identificados los diversos problemas de la organización y las potencialidades que tiene la organización, los facilitadores o la oficina, vamos a decir así, decide qué técnica aplicar para poder priorizar, determinar cuáles son las variables o los factores de mayor influencia en la problemática de la institución y su área de influencia, por supuesto, ¿cierto? Por decir, estamos analizando un gobierno local. Gobierno local, Cristo nos valga, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos determinando ahí? ¿Cuál es la problemática del entorno del municipio? La institución, el municipio responsable del desarrollo a nivel local de este distrito, de esta circunscripción, ¿cierto? Entonces, ahí determinamos cuáles son los principales problemas que tiene la localidad, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la municipalidad para hacerle frente a estos problemas? Entonces, como son muchos, vamos a decir, ya que había una observación sobre el FOA, vamos a decir, el equipo de planificadores conducido por los técnicos de planificación, se entiende que ellos ya conocen. Yo estoy trabajando en el área de planificación porque manejo
todas las herramientas que me establecen a mí el cumplimiento de esa función planificadora en la organización. Es decir, conozco cómo se hace un diagnóstico, conozco cuáles son las técnicas de interpretación de diagnóstico, ¿cierto? Y yo decido con los técnicos cuál es la mejor manera de decirle a todos los que están trabajando, ¿cierto?, la razón por la cual priorizamos y cuál herramienta hemos utilizado para priorizar los problemas, ¿cierto? Entonces, en ese momento es donde estamos aplicando nosotros todas estas herramientas que estamos mencionando aquí. Muy bien, ¿cierto? Cuando llegamos nosotros ya a establecer, si es que hemos aplicado un FODA, ¿cierto?, a establecer cuáles los factores claves del éxito, como así le llaman, que son estas variables que estamos nosotros analizando. Por ejemplo, vamos a decir, deserción escolar en Cristo nos valga, ¿cierto? ¿Por qué existe deserción escolar? Puede ser que no existan colegios, ¿cierto? Puede ser que los padres no manden al colegio a sus alumnos, a sus hijos. Puede ser también que el ente rector de la educación en el Perú, que es el Ministerio de Educación o el gobierno regional que ha asumido esta función, no apoya la creación de centros educativos, ¿cierto? Ahí hay un factor que es la deserción escolar. Ese es el gran problema de nosotros. Puede ser que haya un factor que es lo que existe actualmente, la desnutrición de los niños. ¿De quién depende la desnutrición de los niños? Aquí se tira la pelota, pero la desnutrición de los niños es producto del Ministerio de Promoción Social y Desarrollo de la Mujer, ¿cierto?, donde se implementan los programas de carácter alimenticio. No es un problema de salud, no es un problema de alimentación, perdón, de provisión de bienes, sino es un problema de alimentación. Y consecuentemente, el municipio asume la solución de este problema. Esas son las variables que vamos determinando y que son los factores claves del éxito, ¿cierto? Entonces, con un FODA, que es el que han venido aplicando muchos municipios del Bajo Piura o de toda la provincia de Piura, ¿cierto? Entonces, hacemos todo lo posible para poder determinar lo que es la formulación del plan. En el plan, lo que estamos haciendo es establecer, ¿no?, la solución a los problemas encontrados en el diagnóstico de la organización, ¿cierto? Entonces, aquí planteamos cuál es nuestra visión de futuro, cuál es nuestra misión de futuro. Aquí, en esta misión vamos a decir, del distrito, hay muchos que tienen la responsabilidad de orientar esa misión a la solución de los problemas, ¿cierto? ¿Cuál es la misión del municipio? ¿Cuál es la misión de otras instituciones públicas? Vamos a decir, la comisaría del distrito, ¿no? ¿Cuál es la misión del área de salud? Entonces, cada una de ellas tiene una misión que está en relación directa a las funciones del Estado peruano, ¿cierto? A las funciones que el gobierno que administra el Estado peruano tiene que implementar. Y por eso, cuando hablamos de implementación, hablamos ya de la provisión de todos los recursos necesarios para el logro de estos objetivos. Bueno, no sé si está claro en el momento que estamos aplicando estas herramientas, ¿no?
la herramienta del diagnóstico, la interpretación de los diagnósticos. Ahora, estamos nosotros aprendiendo lo que es el proceso. Probablemente algunos conozcan ya lo que es el proceso y más bien yo de ello espero, de aquellos que conocen el proceso, si esto resuelve o absuelve las interrogantes que ustedes están planteando. Muy bien. Entonces, creo que estando claro este proceso, decíamos que el proceso es secuencial. Es un proceso secuencial, ¿cierto? Que es dinámico. O sea, puede ser que nosotros estemos ahorita elaborando el plan para otro periodo, pero eso no significa que estamos descuidando el proceso que se viene ejecutando, ¿cierto? Es decir, tenemos que ir retroalimentando el proceso, ¿cierto? De una manera dinámica, de tal manera que siempre estemos tomando decisiones en el presente a efectos de, como decíamos, diseñar el futuro. El diseño del futuro está en el plan. Ahí está, desde el mismo momento que nosotros planteamos la visión institucional, o sea, entonces estamos nosotros estableciendo un norte, ¿cierto? Que es la gran meta o el gran objetivo en el largo plazo. Y el plan se va a constituir como el camino, el puente, ¿cierto? El camino más adecuado para poder llegar a esa meta que nos hemos fijado. La visión, un poco para recordar, ¿cierto? Se refiere a una imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo espera sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra para la institución como una contribución al desarrollo económico y social del país, ¿cierto? La visión debe ser realista, pero esto no quiere decir que el realismo que buscamos nosotros en la visión no se pueda plantear también un sueño ambicioso, ¿cierto? Lo ambicioso, en cierto modo, nos obliga a actuar con mayor responsabilidad si queremos lograr, ¿cierto? Más allá del esfuerzo que uno pueda, que el esfuerzo pueda significar para estos objetivos determinados, ¿cierto? Como quien dice, si los problemas apremian, deberíamos reforzar el esfuerzo para lograr un objetivo ambicioso como, por ejemplo, disminuir la tasa de desempleo en el país o como disminuir la desnutrición en todo el país, porque estamos hablando de país, ¿cierto? En las instituciones públicas. Entonces, esto es el aspecto secuencial y el aspecto, pues, que decíamos al inicio de clase, el aspecto filosófico de lo que la sociedad espera, ¿cierto? Es decir, el gran fin del bienestar social y económico de un país. Bien, decíamos que la visión era algo ideal, algo que con la experiencia y la intuición, ¿cierto? En buen sentido de la palabra, podemos aterrizar, como uno dice, y este aterrizaje lo encontramos en su inicio en la creación de las instituciones para que cumplan con las funciones que demandan la solución de los problemas de una organización, ¿cierto? Entonces, eso significa
que la creación de una organización es establecerle cuál es la finalidad para la cual creamos una organización. ¿Cierto? Entonces, a eso le estamos llamando la misión institucional. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cierto? O sea, ¿para qué he sido creado? Como decían, ¿a quién tenemos dirigiendo todos nuestros esfuerzos? ¿Cierto? ¿Cómo estamos logrando ello? ¿Cierto? Hay visiones que dicen, hemos sido creados para ser líderes en venta de tal producto, el cual utilizamos una tecnología, ya estas son las funciones, ¿no? De una tecnología de punta que tiene que ver con el ambiente de la ciudad, ¿cierto? Generación de empleo y todos estos aspectos que a veces incorporamos, ¿cierto? En las misiones institucionales. Pero este es el inicio, este es el principio, ¿cierto? Entonces, ese inicio, ese principio, que comúnmente también se llama en el aspecto legal la naturaleza y fines de la institución. Naturaleza de creación, como se dice. Y viene ahora los aspectos más concretos, es decir, lo que estamos denominando nosotros los objetivos institucionales o también llamados objetivos corporativos. Para ello partimos, ¿no? En el caso de nuestra formación en esta área de planificación, partimos de la conceptualización que tiene los objetivos. ¿Cuál es el concepto general, ¿cierto?, que tiene el objetivo? Y este concepto se entiende así de la manera más simple, ¿no? En la manera más simple lo vamos a entender como los resultados que la organización espera lograr. Te vuelvo la llamada, estoy en clases ahorita. Ya. Entonces son resultados, así en el término muy simple lo que es un objetivo. Son resultados que la organización espera alcanzar en un horizonte de planeamiento determinado, ¿cierto? Los objetivos parten de lo que determinamos como problemas en el diagnóstico y de lo que significa también las aspiraciones que podemos lograr, ¿cierto?, concretizar con la implementación de estos objetivos. Es decir, partimos de analizar el diagnóstico, la visión y la misión de la institución. Esos son los tres elementos fundamentales para definir los objetivos institucionales o los objetivos de la corporación, ¿cierto? Ahora, estos objetivos, cuando estamos hablando del plan de desarrollo, ¿no?, estamos hablando de un plan de largo plazo. Cuando estamos hablando del plan estratégico institucional, estamos hablando de los objetivos de la organización, ¿no?, de la institución. Y cuando estamos hablando de un plan operativo institucional, estamos hablando de un plan de corto plazo. Un plan de corto plazo que tiene que ver con el presupuesto institucional. A pesar de que el plan de desarrollo, el plan estratégico institucional y el plan operativo deben contener sus presupuestos correspondientes, ¿no? Cuando hablamos de el plan operativo institucional, estamos hablando de la operacionalización de lo que significa el plan de desarrollo.
Entonces, hacíamos una aclaración en la fase del diagnóstico, en la situación de los horizontes de planeamiento. Cuando hablamos del plan de desarrollo estratégico, estamos hablando de una circunscripción territorial. Estamos hablando de una geopolítica establecida en el país, ¿cierto? Por ejemplo, hasta antes de la descentralización y regionalización, nosotros teníamos una división política, ¿no? El país, el departamento, las provincias y los distritos. Esa era la organización política, de la geopolítica. Hoy hablamos de gobiernos subregionales. Estos gobiernos, o sea, el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales, ¿cierto? Entonces, a estas circunscripciones, ¿cierto?, como está establecido en la nueva organización política, ¿cierto?, nos lleva a un camino de la regionalización. Pero por A o B razones no hemos avanzado mucho en ese camino de la regionalización. Lo que sí tenemos definido es la descentralización. Primero se inició con una desconcentración de funciones, luego vino una descentralización y luego viene el paso final, que es la regionalización, que ya hemos tenido un intento de creación de regiones, pero a través de un referéndum se determinó que no eran las regiones que la sociedad quería. Ahí se ha plantado, no hemos hecho nada más sobre ello. Creo que falta mayor impulso en los gobiernos de turno, ¿cierto? Y lo que tampoco se ha iniciado, que yo no veo por qué razón no lo hacemos, es la descentralización fiscal. Que en el gobierno de Toledo y García se logró una mayor descentralización de la que hemos tenido anteriormente. Contrariamente, el gobierno del presidente Humala se retrocedió en esto y lejos de descentralizar la asignación de recursos y su uso correspondiente, ¿cierto?, más bien fue poco a poco centralizando recursos a través de los ministerios, ¿cierto?, y de otros entes o instituciones públicas centralizadas que ha devenido pues en una falta de financiamiento de las inversiones tanto a nivel regional como a nivel local. Pero bueno, ese es un aspecto de lo que es la administración y gestión pública que no está muy desarrollada en nuestro país y que puede contribuir a dinamizar el proceso de regionalización en el país. Entonces, retomando los objetivos corporativos, hablando de un plan de desarrollo estratégico, son los que están referidos a ya sea a nivel de país, a nivel de gobierno regional y a nivel de gobierno local, provincial o distrital. Entonces, todos ellos están dentro del sistema de planificación del país. Consecuentemente, tienen que aplicar las directivas que establece el ente técnico que es el CEPLAN. Y hoy incluso quien no formula planes, ¿cierto?, se ve afectado en su asignación presupuestal. Es decir, cuando uno va a justificar su presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que ir con su plan bajo el brazo, plan que ya ha sido enviado a los organismos correspondientes
y que es la base fundamental para la asignación presupuestal, y lo que algunos técnicos todavía no tienen, digamos, este conocimiento de lo que significa eh, el plan presupuesto o presupuesto plan, ¿no? Entonces, continuando con la elaboración del plan, visión, una imagen mental, misión, el ente creado y que esté en funcionamiento, y los objetivos que van a estar referidos, ¿cierto?, a lo que el ente espera lograr, ¿cierto?, para la solución de los problemas que ha determinado el diagnóstico. Entonces, por eso decimos, los objetivos son resultados globales que una organización espera lograr. Ahora bien, ¿cierto?, el objetivo, para hacer una secuencia lógica o académica, el diagnóstico nos dice el cómo estamos, ¿cierto? ¿Cómo estamos y por qué estamos así? Entonces, pero el ese determinación del cómo estamos, ¿cierto? Hemos llegado porque hemos estado analizando, ¿cierto?, de dónde estamos viniendo, ¿cierto? Si queremos hacer la figura análoga de esta situación, entonces llegamos en el diagnóstico a establecer cuál es nuestra situación real, el cómo estamos. Estamos en una situación problema, ¿cierto? Entonces, un poco, haciendo una abstracción de la visión y misión, vamos a los objetivos. El objetivo nos va a responder el qué deberíamos hacer, ¿cierto? ¿Cómo estamos? Estamos en problemas, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Qué deberíamos lograr? Ese qué hacemos es el objetivo. ¿Qué hacer? ¿Cierto? Entonces aquí, siempre a veces lo llevamos al plano deportivo, ¿cierto? El problema, ¿cuál es el problema por el cual nuestro club emblemático de Piura, Atlético Grau, no clasifica a la profesional? Problema, debe ser problema. Una vez identificado el problema, ¿cierto?, tenemos que definir qué hacer, qué es lo que queremos hacer. Y que ese qué hacer va a atacar a los problemas, a las causas que generan ese problema, ¿cierto? De pronto hay una mala administración, hay una mala gestión, ¿cierto? No hay captación de socios que financien, es decir, una serie de problemas, de causas, perdón, del problema central que es la no clasificación al fútbol profesional, ¿cierto? Muy bien, ahora decimos muy bien qué hay que hacer. Si se trata de una mala organización, bueno, hay que hacer una reestructuración, generar de repente reglamentos, documentos de gestión más acercanos a la realidad, ¿cierto? Muy bien, ahora viene el otro interrogante. Si yo defino qué hacer, el otro interrogante, que es el más difícil, ¿cierto?, porque esto ya depende de nuestra creatividad, es cómo hacerlo. Ese cómo hacerlo, que lo vamos a ver más adelante, es lo que se denomina políticas o estrategias para lograr lo que queremos hacer. Y ese cómo es tal vez la parte más difícil de formulación en los planes de desarrollo. Y por eso que seguimos apelando al trabajo en equipo para que todos viertan su materia gris, ¿cierto?, su creatividad, su intuición, para establecer los mecanismos o los medios necesarios para lograr los objetivos.
Esos mecanismos o medios necesarios son las estrategias, ¿cierto? Si ellos son los más adecuados, los más propicios, de seguro que vamos a lograr los objetivos. Pero ojo aquí, quiero adelantar aquí una premisa, ¿cierto? A veces decimos, ¿qué pasa si el objetivo no lo hemos logrado? Y dicen todo el mundo, fallaron las estrategias. Eso no es así. Las investigaciones nos han determinado que si nosotros planteamos los medios, las estrategias, las políticas, las planteamos para darle respuesta al objetivo, quiere decir que lo que está fallando es cómo deberíamos nosotros plantear el objetivo. Es decir, un objetivo bien planteado, un objetivo claro, un objetivo realista del qué queremos hacer. Por ejemplo, decir, muy bien, vamos a contratar al mejor entrenador del Perú. Ya, lo tenemos como objetivo. ¿Cuál va a ser el medio de traerlo? Es decir, vamos a brindarle todas las comodidades, todo un bienestar para que venga Piura. Viene la ejecución del plan, ¿cierto? Y por aspirar a un entrenador de prestigio y uno de los mejores, ese tiene un costo. Y el costo no lo han sabido determinar, ¿cierto? Entonces, perdón, no han sabido elegir cuál sería la alternativa posible, ¿cierto? O probable de que ese entrenador venga. Se le ha ofrecido todo eso y el entrenador dice, no, yo no voy por esa cantidad de plata. ¿Bien? Entonces, para mí el objetivo mal planteado. Vamos a ver aquí de manera secuencial toda esta situación. Pero primero lo primero, en el plan, fundamentalmente los objetivos. Acciones concretas, acciones reales, acciones, si bien es cierto, también deben plantearse objetivos que signifiquen un reto para los jefes y funcionarios que tienen la responsabilidad de lograrlo, ¿cierto? Entonces, aquí hay toda una caracterización de cómo deberíamos elaborar los objetivos de un plan. Y aquí tenemos algunas orientaciones, ¿no? Ya nos estamos acercando a la hora final. Dice, los objetivos se deben formular como declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el estilo, los ideales y sueños de una organización para el mediano y largo plazo. Esto confirma lo que habíamos dicho anteriormente, que para elaborar los objetivos tenemos que tener en cuenta el diagnóstico, la visión y la misión, ¿no? Cada objetivo debe responder en la perspectiva en que está planeado. Las preguntas siguientes: ¿qué se quiere lograr y cuándo se debe lograr? ¿Y con quiénes lo podemos lograr? Es otro interrogante que podemos hacer. O sea, ¿cuál sería el responsable de realizar este objetivo? Eso es muy bueno definirlo en la programación correspondiente. Los objetivos deben formularse de tal manera que permitan los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo determinado para ser consistente con la orientación y propósitos, estrategia delineadas en la misión, definidas o delineadas en la misión. Bueno, en la actividad privada, los temas que se abordan estarán relacionados con la naturaleza de la empresa. Por ejemplo, utilidades,
Muy bien. Entonces nos vamos a quedar en esta parte que ya está referida a los objetivos en el área del sector público, que es lo que implica el curso de planeamiento estratégico en el sector público. Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta o en todo caso, el día lunes podemos continuar con los interrogantes que puedan generarse a través de la lectura del módulo y de otros aspectos que ustedes utilicen como bibliografía, como son el buscador Google. Encontramos mucha información ahí e incluso en la experiencia peruana. Muchas gracias, nos estamos viendo el día lunes. Muy bien.